Amigos míos, encuentro con ustedes con mucho gusto y quiero sembrar este grano de mostaza mirando a Cristo Rey. La Iglesia cierra todo el año, que de algún modo es toda la historia y todo su sentido, mirando a Cristo Rey. Es verdad que con el tiempo va el simbolismo, por cierto es un simbolismo del rey, se va modificando. En primer lugar, nosotros vivimos en una república en la cual no hay rey. Después las monarquías que de algún modo significaban todo en el origen del rey, bueno, han dejado de tener en general carácter ejecutivo, tomar decisiones, se depende mucho menos de él, queda así quizás más el simbolismo de alguien que de algún modo personifica todo y está de algún modo por encima de lo que divide. Como tal, el rey es aquel que no está sujeto a nada y aquel de quien todo depende, de que todo necesita. Históricamente, en determinados periodos y en determinados pueblos no había ni la separación de poderes, así que el rey era el que hacía justicia y que defendía al más débil, o debía, porque justamente cada uno tenía su fuerza, pero el rey tenía que defender la justicia del más débil. El rey tenía que salir por el que no tenía fuerza. Cada uno los poderosos tenían sus tropas, sus dineros, pero él hacían prisionero un débil que tenía que ir a rescatarlo al rey. Así que también por estaba unido al simbolismo del pastor, el rey, ¿no? Era el que mantenía dentro del clan, la tribu, el pueblo más o menos pequeño, bueno, que cada cosa estuviera en su sitio, que los bienes de la familia fueran respetados, los derechos. Así que todo de un modo dependía del rey, también es el que lo representaba ante los demás. Digo, más allá de lo que pudiera realizarlo concretamente, porque los reyes humanos tenían sus injusticias y sus pecados. Y de hecho era una superposición de reyes. Y siempre se tendió en la historia a divinizar. El rey era el principio supremo o representaba el principio supremo. Pensemos en los faraones de Egipto, que eran prácticamente identificados con su dios, que por otra parte eran las fuerzas de la naturaleza, no era nuestro dios, era el sol. En sentido propio, rey es solamente Dios, que no dependa de nada. Todos los demás dependen, digo, en su símbolo quizás no, pero son criaturas, son seres débiles, así que no dependa de nada y que todo esté en sus manos es propiamente Dios. Por eso en nuestra fe lo cantamos en la gloria: Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Así que Rey en ese sentido, su sentido propio es Dios, digo que todo lo conduce. A veces decimos, no, pero Dios no se mete. No, que lo conduce como Él lo organizado. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, no es que no existe ni la naturaleza como un ser, este conjunto de seres ordenados y relacionados, pero está regido, viene el de rey, reina en él aquella realidad que Dios le ha dado, como para que ellos mismos actúen. Y también en la historia, porque los seres humanos, que son los que propiamente hacen historia, lo hacen porque Dios ha querido que hubiera seres libres e inteligentes. O sea, Dios no queremos que su realeza, su regir el mundo, es que se mete, intervenga todo el tiempo cuando un mosquito va a picar, haga que no pique, y que cuando un hombre va a hacer, haga que haga o no haga. Dios lo rige según su propio poder y sabiduría y con lo que le ha dado a los seres. No está sometido a ello, es el modo como él rige la creación. Y de modo especialísimo la historia de los hombres, que está sujeta a su providencia. Dios no mueve el pecado,
pero sí ha dejado seres libres para que hubiera historia propiamente, para que hubiera sentido de la vida humana, para que no fuéramos unas marionetas. Así que propiamente toda la historia está regida por él. Y por cierto, la plenitud de conocer la realeza de Dios es nada menos que Jesucristo, Rey. ¿Y cómo quiere Dios reinar en la historia? Él es por quien todo fue hecho. Él es el verbo que todo lo sostiene. Él es el sentido, cuando dice el Todopoderoso, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él, sin embargo, o casi no sin embargo, digo, Él no es Rey al modo inmediato como nosotros lo imaginaríamos. Pero así nos revela, no solamente como una idea, la realeza de Dios, en su realidad. Y por eso el que es todopoderoso, el que es el juez, que también pertenece al Rey, juez de vivos y muertos, cuyo reino no tendrá fin, Él es siervo, nos lava los pies. Él se entrega al juicio de los hombres, tanto del poder político, soberano, en su momento el imperio romano representado en Poncio Pilato, como los sumos sacerdotes, como el pueblo que gritamos y que juzgamos. Él se entrega a Dios, porque Él quiere reinar sobre las conciencias libres, y Él quiere reinar en los seres que ha hecho a su imagen, por la verdad y por el amor. Y Él realiza en primer lugar la verdad y el amor poniéndose en nuestras manos, dejándose condenar. Parece como al revés la cosa. Dios reina condenado, reina en la cruz. Esa especie de ironía que ponen los evangelistas, que el cartel que pone como título de condenación. ¿Por qué fue condenado? Jesús Nazareno, de un pueblito, rey de los judíos. Y en las tres grandes lenguas del momento, en la lengua de la ley, en latín, en la lengua del común y del pensamiento, en griego, en la lengua del testamento, de la historia de la salvación, en hebreo. Y reina Dios allí desde el madero. Por cierto, y reina, y vamos a ser todos juzgados por la cruz. En el sentido, nuestra catedral de Canelones, en lo alto de todo, arriba del arco del ábside, está lo que se llama la etimacía, que es un trono para el rey, que está vacío, que tiene un manto púrpura y el libro del Evangelio y del juicio, y encima la cruz gloriosa, la cruz en oro con las piedras, la cruz que significa Cristo muerto y resucitado. Todos seremos juzgados ante la cruz de Cristo, porque es la verdad del hombre, la verdad de la ley de Dios, la verdad del pecado, la verdad de la condenación eterna que merecemos, la verdad de la gracia y del perdón que Cristo nos da si nos dejamos tomar por Él. Y a los lados, en la etimacía, están dos reyes postrados y entregando sus coronas, justamente. Es el reconocimiento de todos los pueblos de la realeza de Jesucristo. De la realeza para el día del juicio y de la realeza actual. Y por eso reconocer a Cristo Rey es querer que reine en nosotros. En primer lugar, por el perdón y la gracia. ¿Sí? No queremos que reine porque se nos someta. No, nos queremos, si quiere, someter, porque es reconocer que somos pecadores y necesitados. Y nos sometemos, nos dejamos que reine perdonándonos. Reina por su sangre derramada en la cruz. Reina amándonos. Porque no es un perdón tampoco, como podría haber sido una amnistía, decreta el rey, no les cobro lo que deben por sus penas. Sí, dice San Pablo, el protocolo que nos condenaba, el decreto, el juicio que nos condenaba, lo clavó en su mismo cuerpo en la cruz, porque Él llevó sobre sí nuestros pecados. Así que que el que reine es antes que nada
dejarnos perdonar. Claro que dejarse perdonar implica reconocer el pecado, implica reconocer la gravedad, que merecemos la condenación eterna por nuestro pecado, pero que somos agraciados, amnistiados, bendecidos. Y entonces es también querer que entre en nosotros la ley de Dios, la que nos perdona y que se haga realidad en nosotros. Entonces es vivir según el mandato de Cristo Rey, es vivir según los mandamientos de la ley de Dios, es entrar más allá que solamente en los mandatos, que sí, que se rigen, porque es la verdad de lo que está bien y lo que está mal, pero es también que reine en nosotros el amor de Dios. Y ahí nosotros tenemos que perdonar, y nosotros que servir, y nosotros que incluso que aceptar ser injustamente condenados, como son los mártires, para dejar que se gaste en nosotros el mal y participar de la caridad de Cristo. Y esto de un modo especial en los niños, que reine el amor de Cristo en los niños. Monseñor Jacinto Vera, que había consagrado todo el Uruguay en 1875 al reinado del corazón de Jesús, luego en 1879 hizo una consagración de los niños, y con un poco el lenguaje de la época, pero quisiera leerlo porque quería pedir que reine Cristo en los corazones de los niños, que lo vemos ahora tanto atacados por doctrinas falsas, por una sexualización generalizada, por mostrarle el mal como bien y el bien con el mal. Que reine Cristo en su bondad. Y decía Jacinto Vera, dulcísimo corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y consuelo, a ti que nos mandaste hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, a ti que tanto amaste la niñez, las buscaste afanosamente y los rodeaste de exquisitos cuidados, amenazando con terrible castigo a los que los escandalicen, se llegan hoy en demanda de alivio los que gimen abrumados bajo el peso de la tribulación. Mira que las naciones se conjuran en guerra contra Dios y contra su Cristo. Mira que se les fuerza a estos pequeñuelos redimidos al precio de tus indecibles amarguras a quebrantar los preceptos de tu ley, ahogando en sus almas el menor pensamiento de ti. Mira que en ellos y por ellos se trata de descristianizar este pueblo. A pesar de sus extravíos, os reconoce por Rey de Reyes y Señor de todo lo que tiene de señorío. Esta nación que te ama todavía y solo de tu bondad espera el cumplimiento de sus destinos. Corazón dulcísimo, invita a que se lleguen a ti los que trabajan y soportan el peso de la tribulación. A ti nos llegamos en la nuestra para consagrarte con culto especial esta porción de corazones infantiles y pedirte no el terrible castigo que tienes prometido a los que les sirvan de piedra de escándalo, sino la reconciliación y el amor que aseguran al pecador que se convierte, para rogarte en fin que en ellos y por ellos conserves la fe de nuestro pueblo. No desecharás jamás la santa eficacia de la oración pura y sencilla. Atiende así la de estas almas, decoradas aún con los cándidos resplandores de la infancia, que te dicen con nosotros, Jesús nuestro Rey. Que el Jacinto Vera nos lleve a Cristo Rey para que nos perdonemos, para que reine en nosotros, para que seamos instrumentos, para que reine en nuestra patria por la verdad, por el orden moral, por el sentido de la vida, por el respeto de los niños, por la introducción de los niños en el reinado de Cristo Rey. Invito para el martes 22 a las 19:30 una charla sobre iniciación al Adviento, y entrando al Adviento tomando del propio, de la liturgia de Adviento, los introitos, el canto con el cual reza cada domingo la iglesia entrando. Lo haré por Zoom, si pueden entrar, pueden encontrar la invitación, porque es difícil darla por este medio, entrando en la página Amicus Ponsi. Allí tienen la invitación y el link, el enlace para esta conferencia, martes 22, 19:30.